Buenas tardes, mi nombre es Valeria Latoro Muñoz, estudiante de Ingeniería Industrial de la modalidad virtual. Este semestre estoy cursando Física Termodinámica con el tutor Jefferson Rubiano y les vamos a hablar en esta exposición sobre los hidrogeles. Hidrogeles son uno de los materiales más versátiles que, debido a la facilidad con que es posible incorporar nuevos agentes a su estructura y darle características específicas, originando de esta manera diferentes tipos de geles: copolímeros, terpolímeros, semi-interpenetrados, de doble red, híbridos, entre otros. ¿Qué son? Son geles poliméricos hidrofílicos formados por una red tridimensional que tiene la capacidad de absorber una gran cantidad de agua, hinchándose y aumentando considerablemente su volumen sin perder su forma, hasta alcanzar su máximo grado de hidratación o índice de hinchamiento. Su crecimiento. La difusión incluye la migración de agua en los espacios preexistentes o dinámicamente formados entre las cadenas de hidrogel. La propiedad más importante que tienen los hidrogeles es el índice de hinchamiento, el cual es una medida de la cantidad de fluido que puede absorber el hidrogel en su interior. Es por eso que lo utilizan tanto para las plantas, para mantener la humedad. Tipos de hidrogel. Hidrogeles copolímeros. Los hidrogeles, además del agente entrecruzante, está formado por dos o más monómeros que pueden polimerizarse formando cadenas de composición aleatoria o formando bloques, dependiendo de la reactividad del monómero y además de las condiciones de reacción. Este tipo de hidrogeles pueden sintetizarse cuando se desea incorporar o mejorar el material resultante de una propiedad específica de uno de los monómeros, como por ejemplo el carácter hidrófilo y la sensibilidad del pH. Hidrogeles en redes semi-interpenetradas. Se forma mediante la polimerización y reticulación de monómero en presencia de un polímero ya formado. De esta manera, el polímero queda ocluido en la red tridimensional del hidrogel. Es una de las estrategias que se ha diseñado para mejorar las propiedades mecánicas de los hidrogeles y así como para incorporar las propiedades del polímero en el material final. También hay hidrogeles de doble red. Los hidrogeles doble red DN se componen de dos redes interpenetradas que lo hacen suave pero resistente, por lo que se espera un mejor rendimiento en las propiedades mecánicas. Estos geles blandos y húmedos con alta resistencia mecánica bajan la fricción superficial y altas propiedades de resistencia al deterioro. Son buenos candidatos para el sustituto de tejidos que soportan sobrecarga y han sido sintetizados. Bueno, en la estructura de redes polímetros de doble red DN, primera red es azul, más entrecruzada, y la segunda red en rojo, menos entrecruzada. También existe una clasificación de los hidrogeles. Estos se pueden clasificar dependiendo de las características y sus propiedades, ¿cierto? Entonces dice, los hidrogeles pueden clasificarse de varias formas dependiendo de qué características y propiedades particulares se tomen como referencia. En base a la naturaleza, los grupos laterales, neutroiónicos, aniónicos, catiónicos, antifiolíticos, y de acuerdo a sus características mecánicas estructurales en redes afines, que se llaman redes fantasma. Dependiendo del método de preparación, la red hipopolimérica, copolimérica, multipolimérica, red polimérica interpenetrada. Y en la base de la estructura física de la red, amorfos, semicristalinos, estructuras por enlaces de hidrógeno y agregado a hidrocoloidales. Tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, la liberación controlada del agua. Los hidrogeles se hinchan con el agua y ese hinchamiento es reversible, de tal manera que ciertos hidrogeles pueden ser aplicados y luego estos liberados un poco a poco con el agua absorbida. Estructurador de suelos. Los hidrogeles reducen la erosión del suelo, favorecen la generación de materia orgánica y la aereación del suelo y evita la acumulación de sales en la superficie y la excesiva pérdida de agua aumenta la retención de los nutrientes de las plantas. Lentes de contacto. Para esta aplicación se precisa que la lente debe permitir la llegada del oxígeno a la córnea. El fluido lacrimal debe formar una película entre la córnea y el lente. Dicha lente debe resistir a la fuerza del párpado para evitar posibles hipersensibilidades visuales. Las características de los hidrogeles para esta aplicación se hacen normalmente de acuerdo con los contenidos del agua y los mismos, pues que estas características condicionan la cantidad de oxígeno que puede difundir. También estos son utilizados para prótesis y conductos humanos.
Los hidrogeles se han implementado también en prótesis de útero, conductos biliares y esófago. Revestimiento de suturas. Los hidrogeles no poseen las propiedades mecánicas adecuadas para implementarlos en suturas quirúrgicas, sin embargo, su biocompatibilidad ha permitido el empleo de revestimiento en las suturas. Los beneficios de este revestimiento se mantienen en el mayor crecimiento de las células y en la eliminación de algunos efectos nocivos que producen las suturas tradicionales. También en cirugías. Los hidrogeles han implementado cuando se produce un desprendimiento de la retina, cirugía de córnea y corrección de glaucomas. También se ha empleado hidrogeles de hialuronato de sodio y aluronato de sodio en cirugías pélvicas y abdominales. Por último, podemos resaltar que es el uso de hidrogeles de gelatina y poliácido glutámico como sellantes en los agujeros de aire comúnmente aparentes en las operaciones de tórax y de los pulmones. También se utilizan los hidrogeles en los tratamientos de cáncer. Pueden servir para el tratamiento de enfermedades como el cáncer, procedimientos en teoría sencillo. El polímero, en el caso del hidrogel, se encarga con su fármaco que pueda liberarse tras detectar cambios externos, cambio de luz, de temperaturas, de pH. El objetivo es parecido al que es usado para las plantas, lograr más tiempo en efectividad de las terapias controlando las dosis, la sobredosis y la subdosis, cuando el organismo lo requiera. Vendajes de heridas. Son procesos de curación en una herida, es muy complejo, diferente a los factores cardinales del cierre y formación de la piel nueva. Ciertas condiciones para cada etapa favorecen una buena y rápida cicatrización. Uno de los factores claves es mantener un ambiente húmedo fisiológico, gracias a la capacidad de los hidrogeles de absorber y mantener grandes cantidades de agua en relación a la cantidad del polímero, y esta posibilidad de encapsular y proteger y liberar proteínas u moléculas lo hacen excelentes candidatos para la aplicación. Hasta aquí llegó. Muchas gracias por su atención.